Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están de nuevo en nuestra sintonía televisiva. Reciban el cariñoso saludo de este servidor quien les habla y que hoy vamos a proseguir con el desarrollo de las consecuencias que trajo el pecado en el jardín del Edén. Hoy vamos a desarrollar, después de recordar algunos aspectos importantes que tuvimos la oportunidad de compartir ayer, vamos a meditar ¿por qué no murió Adán y Eva? ¿Por qué no murieron? Porque en el mismo momento que hubo pecado, hubo también la primera predicación del Evangelio, la primera predicación de las buenas nuevas. Nos gustaría, amigo y amiga que nos escuchas, que pudieras también ser nuestro enlace, que pudieras compartir con tus hermanos, amigos, familiares, conocidos, para que todos pudieran también escuchar estos mensajes que nos tienen que llevar a prepararnos para ese encuentro maravilloso con nuestro Salvador. Un escrito está, en lo que nosotros, con la ayuda del verdadero Espíritu de verdad, ese Espíritu que procede del Padre Celestial, deseamos compartir con todos y cada uno de ustedes para que al comprobar un escrito está, podamos llegar a entender las verdades que están preparadas, que están dadas precisamente para que tú y yo salgamos de tanta confusión que hay en el mundo llamado religioso, confusión que hay en el mundo llamado cristiano, para que podamos prepararnos para ese encuentro importante con nuestro Salvador. Vamos a tener la oración, una oración que te invito también para que tú puedas tenerla también en tu hogar, del mismo modo que la hago yo, como dice la Escritura, que debe ser hecha postrados o en la forma en que tú sientas el deseo de hacerla, pero sí te invito para que puedas participar también de esta comunicación con el cielo a través de la oración. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos permites poder usar este medio de comunicación para seguir presentando un nuevo aspecto que tuvo lugar en el jardín del Edén tan pronto como Adán y Eva pecaron. La sentencia era muerte, pero en tu infinito amor y misericordia, juntamente con tu Hijo, ya planificasteis el remedio por si Adán pecara. Y ese remedio se puso en vigencia tan pronto como Adán comió del fruto prohibido. Danos sabiduría, Padre, para poder entender estas buenas nuevas, para poder vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga, vamos a recordar dos temas o dos partes que tuvimos la oportunidad ayer de estar escudriñando, compartiendo con cada uno de ustedes. En primer lugar, temor del hombre. Recordamos que en Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 11, tan pronto como Adán y Eva pecaron, se escondieron. ¿Recuerdas? Se escondieron. No quisieron oír la voz del Creador. No quisieron estar delante de su presencia
porque el pecado causa separación, sea el pecado que sea, causa separación entre el pecador y el Todopoderoso, y además se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Lo recuerdas, verdad? Terminábamos con la pregunta: ¿por qué no murieron si la sentencia era ciertamente morirás? ¿Por qué no murieron? ¿Te lo has preguntado tú, amigo y amiga que me escuchas? Si la sentencia era: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, y Adán y Eva comieron, ¿por qué no murieron? ¿Por qué? Vamos a ver a continuación lo que pasó de una forma concreta, de una forma escueta, de una forma reducida, lo que pasó en el jardín del Edén, y vamos a ver las buenas nuevas que Adán y Eva recibieron después de la entrada del pecado. Hoy vamos a compartir el tema que hemos titulado Pecado versus Buenas Nuevas. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Pecado versus Buenas Nuevas. El pecado me lleva a la muerte. Las buenas nuevas me lleva a entender algo que vamos a estar compartiendo en estos minutos que tenemos de programación. Y en primer lugar, vamos a ver lo que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 16, que está directamente relacionado después de la entrada del pecado en Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 16 leemos: una sentencia contra la mujer. Versículo 16, Génesis 3 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La sentencia contra la mujer es: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, los dolores en tus partos, los dolores en tu embarazo. ¿Acaso no es una realidad hoy, 6.000 años después de la entrada del pecado? Por supuesto, la mujer tiene que parir con dolor. Aún en el embarazo sufre dolores, consecuencias también del pecado que entró en Adán y en Eva. Después de la sentencia contra la mujer, viene la sentencia contra el hombre. Versículo 17 de Génesis capítulo 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Recuerden, tan pronto como entró el pecado en Adán y Eva, hubo la primera maldición, una maldición extensiva a la serpiente, también una maldición directamente sobre la tierra. Maldita será la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Hemos estado leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 17. Fruto de esa maldición es: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor teníamos que comer. Con dolor teníamos que trabajar. La mujer pariría con dolor. El hombre ganaría el pan con dolor trabajando la tierra.
Sigue diciendo el verso 18 de Génesis capítulo 3. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. En el Edén no habían espinos y cardos, amigo y amiga que me escuchas. Los espinos y cardos, las malas hierbas que nosotros vemos hoy que pululan por doquier en la tierra, vienen como consecuencia de esa maldición que cayó sobre la tierra. Porque en el Edén, todo lo que el Creador había creado era bueno en gran manera, y no habían espinos, no habían cardos, no habían malas hierbas, no había nada, porque todo lo que Él creó fue bueno en gran manera. La entrada del pecado trajo un cambio total en la creación. Maldita la serpiente, maldita la tierra, con dolor comerás del fruto de ella. Y como hemos visto en el versículo 18, espinos y cardos te producirá. Y además dice ahora, comerás plantas del campo. Las plantas son como medicina natural, como alimento también natural. Además de la fruta que le dio en el Edén, ahora al ser humano se le permite también comer o tomar hierbas, plantas del campo. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con el producto natural de la tierra. Plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dijo Moisés bajo inspiración divina que produjo la maldición y el cambio en el ser humano? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, trabajarás, te cansarás, sudarás, transpirarás para ganarte el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Del polvo eres y al polvo volverás. Eso es las consecuencias, amigo y amiga, de la desobediencia en nuestros primeros padres. Esas son las consecuencias que tuvieron que pagar Adán y Eva tan pronto como ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, tan pronto como tuvieron temor del Creador del universo, tan pronto como en definitiva ellos pecaron. Vamos a una pequeña pausa para entrar de lleno en el desarrollo de lo más importante del tema de hoy. Pecado, buenas nuevas. Pecado, evangelio. Pecado, muerte, evangelio, vida eterna. La primera predicación del evangelio. La primera predicación de las buenas nuevas. La primera predicación de un Salvador fue dada precisamente en el mismo Edén a Adán y Eva, tan pronto como ellos cometieron pecado. Vamos con una pequeña pausa y continuamos con ustedes desarrollando pecado versus buenas nuevas. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y prosiguiendo con el desarrollo de este importante tema, viendo, o como vamos a ver a continuación, que tan pronto como hubo pecado, hubo también un plan de la salvación. Recordemos, antes de estar compartiendo la diapositiva, que antes de que el Creador o que Moisés escribiera esta diapositiva de Génesis capítulo 3, versículo 21, recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que coserse y tuvieron que taparse con hojas de higuera. ¿Lo recuerdan? Tan pronto como ellos pecaron, lo estuvimos compartiendo días atrás, en el versículo 7 de Génesis capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las hojas de higuera fueron hechas por Adán y Eva. Ellos tuvieron vergüenza, tuvieron pudor, tuvieron lo que fueras, lo que tú quieras llamarle, y taparon sus cuerpos con hojas de higuera. Ahora, después de la sentencia, después de la maldición sobre la serpiente, sobre la tierra, y la sentencia dada a nuestros primeros padres, en Génesis capítulo 3, versículo 21, leemos también lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 21. Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Usted tiene que reflexionar, amigo y amiga que me escuchas, en este importante versículo que estamos compartiendo en estos momentos. Usted tiene que escudriñar la Escritura. Usted tiene que poner su mente a maquinar. Usted tiene que comenzar a razonar. Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En lugar de morir Adán y Eva, alguien ocupó el lugar de ellos. En lugar de que Adán y Eva murieran, porque la sentencia es ciertamente morirás, en el versículo 21 que acabamos de leer de Génesis capítulo 3, leemos que Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién murió en lugar de Adán y Eva? ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Ya que ellos no murieron, pero sí que vino el primer sacrificio. Túnicas de pieles y los vistió. Un animalito tenía que morir en lugar del pecador. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, como hemos visto en la diapositiva, se instituyó el sistema ceremonial de los sacrificios. Alguien tiene que tomar el lugar del pecador. Y aunque usted no lo quiera entender, o posiblemente le cueste aceptar, tan pronto como entró el pecado en Adán y Eva tuvieron que dar muerte
a un animal totalmente inocente. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese sistema ceremonial de la muerte, de los sacrificios del Cordero, prefiguraban todo el Evangelio con la muerte, con la vida, con la intercesión, con su segunda venida del amante Salvador. Adán y Eva no pecaron porque tan pronto como ellos pecaron, recibieron las buenas nuevas, recibieron la promesa del perdón, recibieron la promesa de que su pecado podía ser perdonado a través de un Salvador que había sido ya presentado antes de que Adán y Eva pecaran. Pero tan pronto como Adán y Eva pecaron, en lugar de que el Creador del universo, en lugar de que el Todopoderoso ejecutara la sentencia sobre Adán y Eva, porque la sentencia era ciertamente morirás, el plan de la salvación se puso en marcha. El Evangelio se puso en marcha. Las buenas nuevas se puso en marcha. Y gracias a ese Evangelio, gracias a esas buenas nuevas que vamos a estar compartiendo, tú y yo, habiendo sido pecadores como fueron Adán y Eva, podemos llegar a ser perdonados y podemos llegar a ser vencedores si aceptamos ese plan de la salvación que les fue presentado a Adán y Eva. La muerte del Cordero era una simbología, era un paralelismo que tenía que ver con la muerte futura del Inmaculado Hijo del Todopoderoso. La muerte del Cordero simbolizaba que en un día posterior, 4000 años después aproximadamente, el Salvador, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Todopoderoso, tenía que venir aquí a la tierra, vivir como hombre y como hombre vencer a Satanás, dándonos ejemplo de que si tú y yo queremos, podemos vivir la misma vida de lealtad que Él vivió, para dejar de ser pecadores y ser nuevas criaturas. El sistema ritual de los sacrificios fue puesto por el mismo Creador para que el pecador no se olvidara nunca de que por culpa de sus pecados, el Salvador, el Redentor, el Hijo del Altísimo, tenía que venir un día aquí a la tierra a sufrir y a morir en la forma tan cruel que murió por culpa de nuestros pecados. Para que entonces, al contemplar su vida, al contemplar su muerte, sintamos amor hacia Él, guardando todos sus mandamientos. Sintamos deseos de ser semejantes a Él para no volver a pecar, para vivir como Él vivió, haciendo el bien a nuestro prójimo y cumpliendo así con las buenas nuevas que Él instituyó en el Edén antes de la fundación del mundo y que lo instituyó de una forma oficial tan pronto como Adán y Eva cayeron en la tentación y el pecado. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19, podemos leer lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1 versos 19 y 20 leemos: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras,
tanto el Padre como el Hijo habían planificado la redención del hombre si el hombre sucumbía ante la tentación de Satanás. Uno igual al Todopoderoso tenía que vencer a Satanás. La lucha no fue entre Satanás y los ángeles, no. La rebelión en el cielo fue porque Satanás quiso tomar el lugar que le correspondía al Hijo del Altísimo. Y como en el cielo no lo consiguió, fue echado a la tierra. Y en la tierra la batalla tenía que continuar entre tu simiente y la simiente suya. Entre Satanás y el Mesías. Entre la simiente de Satanás, los pecadores, y la simiente del Mesías, las almas fieles, los que le aman y guardan todos sus mandamientos, porque esa es la mujer, esa es la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Aquellos que le aman, aquellos que guardan todos sus mandamientos, aquellos que por amor a Él deseamos ser obedientes y hacer su voluntad. Y este plan de la salvación ya estaba planificado desde antes de la creación de Adán y Eva. Ya el Padre y el Hijo planificaron de que si el hombre no vencía la tentación de Satanás y cometía el pecado, el Mesías, el Hijo del Altísimo, Yeshua, el que usted conoce hoy como Jesús, el Hijo del Todopoderoso, iba a ser presentado como un garante, como una ofrenda para tomar el lugar del pecador, para que a través de él el pecador dejara de ser pecador, el pecador dejara de seguir pecando, para que a través de él el pecador, al dejar de pecar, ya no sea más considerado como pecador, sino que sea considerado como una persona santa, una persona apartada del pecado, una persona apartada del mundo, apartada de todo lo que está directamente relacionado con el mundo, porque el príncipe de este mundo es el que gobierna este mundo. Y un creyente no puede participar de las cosas de este mundo, porque si participa de las cosas de este mundo, ya no es creyente del Creador, sino que se convierte en un súbdito, en un esclavo de este mundo que lo controla y lo dirige Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y ahí es como podemos entender Génesis capítulo 3, versículo 21, donde dice que Yahweh Elohim hizo túnicas de pieles a Adán y Eva y los vistió. El primer sacrificio tuvo lugar en el mismo momento y en el mismo lugar que hubo la entrada del pecado. Y como hemos visto en 1 de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20, solamente la sangre del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba todo previsto que si el hombre pecara, el Salvador sabía que tenía que dejar su trono de gloria, tenía que dejar la adoración de los ángeles y venir aquí a esta tierra, a vivir entre los hombres y a morir siendo inocente en la forma más horrible que un ser humano pueda morir y pueda soportar. En la misma cita o en la misma diapositiva, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, podemos también leer lo siguiente. Está haciendo referencia a la primera bestia de Apocalipsis, a Johannes Paulus II,
la primera bestia de Apocalipsis, que cuando toquemos este tema que está directamente relacionado con el triple mensaje angelical, nos daremos cuenta que este personaje, Johannes Paulus II, cumple con las características de esta bestia. Y aunque está muerto, la Escritura, en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 8 en adelante, nos dice que la bestia que has visto era, no es y será, y que sube del abismo y va a perdición y es de entre los 7. Lo estaremos desarrollando ampliamente, amigo y amiga que me escuchas, para que no tengas ninguna duda en que lo que hay detrás de la Iglesia Católica Apostólica Romana no es nada de cristiana, sino que está inclusive montada, rodeada de paganismo, y uno de los jefes de ese paganismo, Johannes Paulus II, cumplió con las características de la primera bestia descrita en el capítulo 13 de Apocalipsis, como vamos a tener la oportunidad de desarrollar poco a poco para que estos estudios bíblicos lleguen a tu mente, puedas comprenderlos y salgas de tanta confusión que hay, producto de las falsas enseñanzas católicas apostólicas romanas y de las mismas falsas enseñanzas que han introducido hoy todas las iglesias que están debidamente organizadas, porque todas ellas forman parte del Concilio Mundial de Iglesias y todas ellas están bebiendo del vino del furor de su fornicación, de esa fornicación que ha introducido en el mundo religioso la Iglesia Católica Apostólica Romana, que como agente de Satanás, que recibe su poder, trono y autoridad, tal como usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, usted puede ver que este poder recibe del dragón Satanás poder, trono y grande autoridad. Y Satanás lo único que quiere es engañar al mundo entero. Y en este versículo 8 de Apocalipsis capítulo 13, haciendo referencia a la primera predicación del Evangelio, podemos leer en el versículo 8 de Apocalipsis 13, y la adoraron. ¿A quién? A esta bestia, a Johannes Paulus II, y la adoraron y la volverán a adorar cuando un demonio haga la personificación de este personaje, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La primera muerte del Cordero, el primer sacrificio efectuado en el jardín del Edén, simbolizaba, reflejaba la muerte del Cordero, que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas son las buenas nuevas, amigo y amiga que me escuchas. Estas son las buenas nuevas. Hemos sido pecadores, ¿verdad? Adán y Eva también fueron pecadores. Pero del mismo modo que ellos cuando pecaron recibieron las buenas nuevas, recibieron el mensaje de un Salvador que tenía la oportunidad de brindarles una nueva oportunidad para que ellos dejaran de ser pecadores, se arrepintieran de su pecado y lo abandonaran. Hoy también, amigo y amiga que me escuchas, hemos podido ser tremendos pecadores. Tremendos pecadores. Hemos podido ser. Pero cuando tú y yo aceptamos al Salvador, debe producir en tu vida y en mi vida un cambio en todo. Un cambio de carácter, un cambio en la alimentación, un cambio en tu sistema de vida,
un cambio inclusive en tu trabajo, un cambio en todo, para que habiendo sido pecador, dejemos de ser pecador para ser ahora una nueva criatura, para nacer de nuevo, aceptando ese sacrificio que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, para que Ernesto Farga ya no siga siendo pecador, sino para que ahora Ernesto Farga sea un verdadero hijo del Creador del universo, amándole y guardando todos sus mandamientos, no porque en mí haya poder, sino precisamente por el poder que viene de Él, desde el lugar santísimo del santuario celestial, donde está intercediendo y suplicando por aquel pecador que se arrepiente. Para mí, Adán y Eva no volvieron a cometer pecado, amigo y amiga que me escuchan. Y en la Escritura, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, hay evidencia de que hubieron hombres que caminaron directamente con Elohim, hombres que fueron estrictamente santos, que fueron, entre comillas, buenos, podríamos decirle, que amaron al Creador del universo y por ese mismo amor guardaron todos sus mandamientos. Ese es el fruto de ese evangelio viviendo en tu vida y en la mía. Esas son las buenas nuevas mediante las cuales el Salvador se presentó en el mismo Edén y le dijo a Adán y Eva: el sacrificio que tú vas a ofrecer hoy por culpa de tu pecado es un símbolo de que un día no muy lejano yo voy a dejar mi trono de gloria y voy a venir aquí a la tierra a tomar tu lugar. Porque la paga del pecado es muerte, pero tomando yo mi lugar, tomando yo tu lugar, vas a tener una nueva oportunidad para poder vivir una vida de obediencia, porque definitivamente el pecador que siga siendo pecador recibirá la sentencia, porque la paga del pecado es muerte y es la misma sentencia que el Creador dio a Adán: ciertamente morirás. Por lo tanto, vemos, amigo y amiga que me escuchas, el inmenso amor, la infinita misericordia que el Padre y el Hijo tuvieron para con esta raza que crearon. Ya desde antes de la fundación del mundo, tanto el Padre como el Hijo tenían previsto ya de que si Adán pecara, el Hijo del Altísimo dejaría su trono de gloria y vendría aquí a esta tierra a convertirse en aquellas palabras que pronunció Juan el Bautista cuando ve al Salvador acercarse a él para ser bautizado. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El Salvador vino como un cordero inocente. Vino a entregar su vida siendo inocente por culpa de tus pecados, por culpa de mis pecados. No para que yo siga transgrediendo su ley, sino para que yo le ame y al amarle guarde todos sus mandamientos y en ese amor me pueda convertir a través de él, por medio de él y por sus méritos, en un hijo y en una hija de Elohim, tal como usted lo puede encontrar en 1 de Juan capítulo 3. Todo aquel que permanece en él no peca, versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, versículo 9, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Pero el que practica el pecado es del diablo. El hijo de Elohim, el hijo de Yahweh, no puede practicar el pecado. Si decimos que el Salvador mora en mí, que su Espíritu mora en mí, ¿cómo yo voy a seguir siendo pecador?
convirtiéndole a Él en un ministro de pecado si digo que Él mora en mí? No puede morar en mí. Quien mora en mí si sigo practicando el pecado es el espíritu de Satanás, que es el que me lleva esclavo al pecado. Porque el espíritu de verdad, el espíritu que viene del Padre, el espíritu del Mesías, es el que me lleva a amarle, a guardar todos sus mandamientos y a convertirme en un hijo, en una hija del Creador del universo. Y vemos cuán infinito amor y misericordia tuvieron el Padre y el Hijo, que ya todo estaba previsto para que si entraba el pecado en el jardín del Edén, hubiera remedio para el pecador. Hoy también, amigo y amiga que me escuchas, hay remedio para ti. Por supuesto que hay remedio para ti. Puede ser un drogadicto, puede ser un alcohólico, puede ser un tremendo fumador, puedes haber cometido el peor pecado de todos, puede ser lo que hayas querido ser. Hay remedio para ti, amigo y amiga que me escuchas. Hay remedio para ti del mismo modo que hubo remedio para mí y hubo remedio también para Adán y Eva, y ha habido remedio para millones de personas de todas las edades que, habiendo sido pecadores, hemos entendido el inmenso amor del Salvador y hemos permitido que Él more en nuestra vida, para dejando de ser pecadores, dejando la carga del pecado que tanto nos ha asediado y que tanto nos ha jorobado y que tanto nos ha cargado en nuestras espaldas, podamos vivir ahora rectos, habiendo dejado nuestra carga de pecado en el lugar santísimo del santuario celestial, donde el Salvador está intercediendo por ti y por mí, para que Él pueda presentar su vida, su sangre ante el Padre, en lugar de nuestros pecados, para que nosotros ahora, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiéndolos confesado, andemos en novedad de vida. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? El pecado trae desobediencia. Y la desobediencia, finalmente, muerte. ¿Por qué no murieron? La respuesta ya la has encontrado. Si el pecado, la desobediencia lleva a la muerte, ¿por qué no murieron? ¿Tú crees que Adán y Eva volvieron a pecar? ¿Tú crees que Adán y Eva son ahora tan indiferentes como somos la gran mayoría de personas que gobiernan, que viven en esta tierra, que son desobedientes, que siguen pecando, que siguen transgrediendo la ley, que son? ¿Crees, amigo y amiga que me escuchas, que si el pecado es desobediencia a la ley y el pecado lleva a la muerte, qué va a pasar con tu vida? Finalmente, el transgresor recibirá la sentencia de la paga del pecado, es muerte. Finalmente, el transgresor de esa ley va a recibir la sentencia. La paga del pecado es muerte. Del mismo modo que Adán y Eva recibieron las buenas nuevas, la primera predicación del Evangelio, hoy también, amigo y amiga que me escuchas, has podido ser un tremendo pecador. No importa. Yo he sido también un tremendo pecador. No importa ante los ojos del Creador. En mi ignorancia hemos cometido tremendos pecados. En tu ignorancia has podido cometer tremendos pecados. Pero cuando ya nuestra ignorancia deja de ser ignorancia y conocemos ya la verdad para este tiempo del fin, oímos de un Salvador que dejó su trono de gloria, que ya había previsto dejarlo todo para salvarme a ti y a mí de mis pecados. ¿Cómo yo voy a seguir siendo pecador?
¿Cómo voy a seguir siendo desobediente cuando la paga del pecado es muerte? Debo entender las buenas nuevas. Debo entender qué significa la palabra evangelio. Debo entender que el Salvador, el evangelio, las buenas nuevas, dejó su trono de gloria y vino aquí a esta tierra a mostrar al hombre pecador que si hacemos como él hizo, tú y yo podemos ser vencedores de la misma forma que él venció. Él vino a restaurar en ti y en mí la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado en el hombre. Él vino para que tú y yo, habiendo sido como Adán pecadores, dejemos de ser pecadores al contemplarle y al permitir que su espíritu more en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, para que ya no vivamos nosotros, sino como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti y por mí, para que podamos vivir la misma vida de obediencia que vivió el apóstol Pablo, la misma vida de obediencia que vivieron los santos hombres de antaño. El Evangelio, las buenas nuevas, es lo que el Creador desea poner en tu vida. Odio al pecado. Odio al pecado. Porque eso es lo que siente el Creador. Él ama al pecador, pero odia al pecado. Y si el pecado causa separación con el Creador, si Adán y Eva tuvieron miedo, se escondieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron que coserse con hojas de higuera, ¿cómo vas a continuar tú siendo pecador? Sabiendo que ese mismo pecado te esconde de la presencia del Todopoderoso. Y al tener temor, no puedes comunicarte con Él. Una cosa es el pecado en ignorancia. Otra cosa es el pecado después de haber conocido al Salvador. Y eso es más grave todavía, amigo y amiga que me escuchas. El Salvador no vino a cargar con tus pecados después de haberle conocido, no. El Salvador vino a cargar con mis pecados, con tus pecados cometidos en nuestra ignorancia. Para que al conocerle, al aceptarle, al permitir que Él more en nuestra vida, nosotros le amemos y guardemos sus mandamientos para que no seamos mentirosos. Si sigues complaciendo el apetito, si sigues complaciendo ese deseo acariciado, si sigues complaciendo ese pecado que tanto te gusta, finalmente las buenas nuevas no habrán tenido ningún poder sobre ti y la sentencia sobre el pecado, la sentencia contra el transgresor, la sentencia contra el desobediente, la sentencia contra aquel que rechace la obra que el Espíritu está dispuesto a hacer en tu corazón, convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Cometerás el pecado imperdonable y al cometer el pecado imperdonable, la sentencia será, la paga del pecado es muerte. Pero a pesar de que ellos recibieron las buenas nuevas, a pesar de que ellos no murieron, sino que escucharon la primera predicación del Evangelio, veamos lo que encontramos también en Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Yahweh Elohim,
Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dos cosas muy importantes a destacar, amigo y amiga que me escuchas. Dos cosas muy importantes a destacar. En primer lugar, después de la entrada del pecado, Adán y Eva sabían el bien y el mal. Antes del pecado, Adán y Eva solamente sabían el bien. Después del pecado, entendieron también qué es lo que habían hecho mal y por lo tanto empezaron a entender las consecuencias de haber desobedecido al Creador del universo. Y ahora ellos ya sabían el bien y sabían también el mal. Pero también hay algo, como hemos leído en la diapositiva, que me gustaría que usted la volviera también a meditar conmigo. El Salvador dijo, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida era el fruto mediante el cual, si no había pecado, Adán y Eva podían vivir por toda la eternidad. Pero después del pecado, el Creador del universo, el Todopoderoso, dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Entiendes el versículo? Hay muchos que creen en la inmortalidad. El primer sermón de la inmortalidad tuvo lugar en el mismo momento en que Adán era tentado. Hoy la gran mayoría de religiones creen en la inmortalidad, pero después de Adán, cuando Adán pecó, ningún ser humano ha vuelto a comer del árbol de la vida y por lo tanto no hay inmortalidad para nadie. El único inmortal es el Creador del universo. Ellos son los únicos que no murieron. El Salvador murió en su aspecto humano. Como humano murió, como divino no. Como humano murió. Ellos son los únicos que tienen inmortalidad. Pero el ser humano es mortal porque es pecador y nadie alargó su mano del Edén y comió del árbol de la vida. Por lo tanto, el ser humano es pecador y por lo tanto la paga del pecado es muerte. Y cuando el hombre muere, su cuerpo es depositado en el polvo de la tierra y será levantado bien cuando venga el Salvador en su segunda venida o bien después del milenio para recibir estos últimos la sentencia del pecado, que es muerte definitiva, cuando todos los pecadores que no se hayan arrepentido ni hayan abandonado sus pecados sean lanzados juntamente con la bestia, juntamente con los falsos profetas, juntamente con Satanás y con todos sus ángeles que se rebelaron en el cielo, sean lanzados en aquel lago de fuego y azufre que arderá hasta que la materia prima sea consumida. Y entonces la tierra será purificada por el fuego, y cuando la tierra sea purificada por el fuego, los redimidos que hayan estado dentro de la nueva Jerusalén podrán vivir en una tierra totalmente nueva, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, de acuerdo a las promesas que encontramos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. El hombre es sentenciado también a trabajar. Versículo 23. Génesis capítulo 3, versículo 23. Sentenciado a trabajar. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Hay algunos que dicen que el trabajar es una maldición. No, hermano. El trabajo es una bendición, porque mientras usted está trabajando, su mente la tiene ocupada. Pero una persona que no trabaja, la mente suya está ociosa, y una mente ociosa es una mente que solamente piensa en el mal. Pero a pesar de que la sentencia del trabajo, Adán, fue una sentencia, una maldición, para nosotros es una bendición. Yo no puedo estar sin trabajar, hermano. Me siento gozoso trabajando. Me siento gozoso antes cuando trabajaba secularmente para ganarme mi pan. Hoy me siento gozoso cuando tengo que estar trabajando, preparando conferencias, dando estudios bíblicos, respondiendo a inquietudes espirituales, atendiendo hogares que se destruyen por falta de amor. Esa es una forma también de trabajar, es una forma también de ministrar, es una forma también de preocuparme por los demás. Porque esa es la misión de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Como los apóstoles fueron llamados a predicar, fueron llamados a ministrar. El gran problema es que hoy la gran mayoría se preocupa de su comida material, pero no se preocupa de la comida espiritual. Y además de sentenciado a trabajar, para concluir la reflexión de hoy, leemos en Génesis capítulo 3, versículo 24, fueron echados de su presencia. Sí, amigo y amiga que me escuchas, a pesar de todo, a pesar de las buenas nuevas, a pesar de que Adán y Eva escucharon el Evangelio, a pesar de que Adán y Eva aceptaron la muerte del corderito, símbolo del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, de aquel Salvador que tenía que venir, el pecado de ellos los expulsó del jardín del Edén, porque en la presencia del Todopoderoso solamente pueden vivir personas santas, personas apartadas del mundo, personas apartadas del pecado, personas apartadas de todo lo que tiene que ver con el príncipe de este mundo que es Satanás. Solamente a través de la restauración final, cuando venga el Salvador en su segunda venida, cuando esto mortal haya sido transformado en inmortal, cuando esto corruptible haya sido vestido de incorrupción, entonces será cuando a través del Salvador podremos, por su gracia, vivir junto al Padre por toda la eternidad. Y Adán y Eva fueron echados de su presencia. Versículo 24, Génesis capítulo 3. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos para guardar el camino del árbol de la vida. No hay inmortalidad, hermano. Al oriente del Edén, querubines estaban protegiendo para que ningún ser humano entrara al huerto del Edén y comiera del árbol de la vida, porque de haber comido del árbol de la vida, ese hombre, esa mujer, hubiera sido inmortal y hubiera estado viviendo hasta ahora. Pero no hay nadie en la tierra que esté viviendo hasta ahora. La doctrina de la inmortalidad es una doctrina totalmente babilónica, totalmente católica, apostólica, romana, totalmente pagana. Es una de las enseñanzas impuestas por la Iglesia católica, apostólica, romana, para apoyar sus dogmas, porque en aquella época, con el dogma de la inmortalidad, ellos conseguían dinero en abundancia porque todo el mundo quería vivir. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? La paga del pecado es muerte. Si sigues transgrediendo la ley del Creador, finalmente vas a recibir la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Si acepta las buenas nuevas que le fueron presentadas a Adán, tan pronto como ellos pecaron,
y aceptas a tu Salvador como tu Salvador personal, para que te salve de tus pecados y no vuelvas a transgredir sus mandamientos, entonces estás amándole, guardando todos esos mandamientos por amor a Él, y por amor a Él, al permitir que Él more en tu vida, dejas de ser pecador para ser una nueva criatura, para vivir de nuevo y para ser un hijo e hija del Altísimo. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra nos das remedio para dejar de ser pecadores y para que podamos ser obedientes a tu palabra, podamos amarte guardando todos tus mandamientos, para que a través de tu Hijo ser considerados como tus hijos e hijas. Te damos gracias porque tú planificaste ya la salvación de la humanidad antes de que Adán y Eva pudieran cometer el pecado. Gracias por ese amor, gracias por esa misericordia revelada en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Gracias también, Padre, porque a nosotros nos diste también las buenas nuevas, nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos das la libertad para poder ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, para que no seamos ya más esclavos del pecado, sino que podamos amarte, guardando todos tus mandamientos, para ser considerados por ti a través de tu Hijo como hijos e hijas tuyas. Guárdanos, Padre, en tu paz y con tu bendición. Protégenos ahora que vamos a salir y sigue sensibilizando cada corazón de los oyentes para que todos podamos entender las buenas nuevas que tú estás dispuesto a derramar sobre aquellos que nos hemos arrepentido y nos arrepentimos constantemente, para que podamos ser vencedores y poder vivir junto a ti y a tu Hijo por toda la eternidad. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga que me escuchas, llega la hora de nuestra despedida. Te invitamos para que mañana, a esta misma hora y por este mismo medio, puedas sentir el deseo de comunicarte con nosotros, de estar en nuestra sintonía y al mismo tiempo hacer extensiva la invitación a tus hermanos en la fe, familiares, conocidos y amigos, si crees, ves que lo que aquí estamos compartiendo son parte del Evangelio eterno a través de un escrito está, que este Evangelio es el que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta mañana, que nuestro Padre Celestial te proteja, es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.